El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, ya sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Siempre me ha estremecido, mis queridos hermanos, esos momentos de oscuridad en los que a veces nos vemos involucrados, cuando tenemos que padecer un luto, o también me ha lastimado y me ha perseguido el constatar que en el mundo ha sido distribuido todo de manera extraña y desigual. Hay gente muy pobre, no solo en dinero, sino en salud, en suerte, lo que el mundo le llama suerte, privilegios, y otros parece que nacen en una cuna de abundancia. Parece que tienen ya un futuro garantizado en el campo del amor, en el campo de la amistad, en el campo financiero.
Y a veces las parábolas, mis queridos hermanos, que nos ofrece el Señor, me hacen pensar, ¿qué culpa tiene aquella tierra de ser tierra pedregosa, o tierra de camino, o tierra fecunda? Son los grandes misterios de Dios. Lo que es cierto, mis queridos hermanos, es que Dios es infinito en sabiduría. Dios va repartiendo bienes y va dando bendiciones por doquier, porque Dios no sabe hacer otra cosa más que dar bienes, más que dar bendiciones. Yo a veces me atrevo a decir que si Dios no nos diera bendiciones, Dios no sería Dios. Si Dios no nos bendijera, no sería Dios. El problema no es que si Dios nos bendice o no, porque está claro que Dios nos bendice siempre. El gran problema es saber distinguir esas bendiciones, porque a veces estamos ciegos a las bendiciones que Dios nos está dando y nos lamentamos por otros bienes que no hemos recibido o que no tenemos. Es significativo aquel cuento de un hombre que dicen que iba llorando, iba triste, porque no tenía zapatos, porque el suelo le lastimaba, porque el camino tenía espinas y piedras y le dolía, y que se internó en el bosque, y ahí en lo interno del bosque escuchó un dulce canto. Alguien cantaba con mucha paz, con mucha alegría, y se acercó a ver quién era el que poseía esa alegría, y era un hombre que estaba en un columpio, meciéndose, sonreía, pero lo extraño es que no tenía piernas. Mis queridos hermanos, la gran diferencia es que aquel era feliz porque ponía su atención en lo que sí tenía: una hermosa voz, la sombra de un bosque, un columpio y un corazón para amar, y una voz para aventar al viento la dulzura de sus cantos y de sus notas. Y la tristeza del otro hombre era centrada en lo que no tenía. ¿Por qué digo esto? Porque, mis queridos hermanos, el evangelio que hoy hemos escuchado está en completa sintonía con el evangelio que escuchamos el domingo pasado y también con el que escucharemos el domingo que viene. El día de hoy se nos ofrece la parábola de los talentos, en donde un hombre, emulando, claro, la presencia de Dios, es que repartió sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y después de mucho tiempo vino a buscar cómo había rendido aquellos talentos que había dado. El que tenía 5 ya tenía 10, y eso alegró al Señor, y le dijo: eres fiel en lo poco, ahora te confiaré mucho. Y lo mismo sucedió con los subsiguientes, excepto con el que recibió solo 1. El que recibió 1 lo enterró, lo sepultó como un capital muerto que no sirve para nada. Y lo único que hacía era destilar reproches. Yo sé que no eres justo, que buscas cosechar donde no has sembrado. Esas voces que se levantan a Dios
reclamándole: no me diste inteligencia, no me diste dinero, no me diste amistades, no me diste belleza. ¡Calla! Que Dios a nadie le piensa pedir más de lo que le ha dado. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Y al que poco se le da, le pedirá de acuerdo a aquello lo que le ha dado. En muchas parábolas aparece el mismo mensaje. Cuando aquel señor va a buscar su higuera, a la que le removió la tierra, a la que la regó y le hizo un lagar, a esa higuera va a buscar higos. En ningún momento va a buscar mangos, pitayas, plátanos, melones, sandías, jícamas. No, señor. Aquel hombre va a buscar a la higuera higos. Es muy popular ese dicho que dice: si tienes limones, haz limonada. Y yo añadiría: si tienes limones, ¿por qué no unas margaritas? Tienes que hacer lo máximo con aquello que Dios te ha dado. Y no te lo dice en vano o no te lo pide de repente. El domingo pasado se nos ofreció esa hermosa parábola de las 10 vírgenes o de las 10 doncellas preparadas al matrimonio. Unas eran necias, no eran precavidas, y no pudieron mantener encendida su lámpara, no tuvieron aceite. Y por no tener aceite, por no haberse preparado, no entraron a contraer matrimonio. Y se quedaron afuera gritando: Señor, Señor. Hoy es este hombre que recibió un talento y lo escondió. Y lo único que tiene es amargura. Destila amargura, pensando que su Señor es injusto. Al que recibió Dios 10, le da 10. Y le pedirá fruto de 10. Al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. El próximo domingo escucharemos la parábola donde dirá en esa distinción: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo, porque me visitaron. Comparándolo con los corderos, y los pondrá a su derecha. Y a los perezosos, a los que se niegan a dar fruto, los pondrá a su izquierda, diciéndoles: vayan malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus secuaces. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, porque tenían algo que ofrecerle al mundo y no se lo ofrecieron, porque guardaron egoístamente sus talentos, porque lo enterraron. Al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Sé que esta misa está siendo transmitida a través de los medios de comunicación, y quiero dirigirme a los catequistas, a los líderes de nuestras parroquias, a los padres de familia, a aquellos que están en algún ministerio, para que contemplen sus talentos que Dios les ha dado y no los escondan. Tienes mucho que ofrecer.
quizá es inteligencia, quizá es generosidad, quizá es una hermosa sonrisa, es tu lámpara encendida. Y por favor, no seas como esas doncellas que no eran precavidas y que se durmieron en un lecho de rosas y se les acabó. No seas como este hombre que esconde su talento y cuando llega el dueño del universo le pregunta: ¿qué hiciste? Y no salgas con pretextos para justificar tu falta de voluntad, tu egoísmo y tu estrechez. Pero también a ti, querido hermano y querida hermana, que tienes muchos talentos, que tienes muchas cualidades: sonrisa, simpatía, estudios, diplomas. Que no te llenes de soberbia, que no sea para alimentar tu propio egoísmo, sino para dar de comer al hambriento. Y ya sabemos que todos tenemos hambre, no hambre de pan, pero hambre de sabiduría, de comprensión, de una buena amistad, de lealtad, de compañía, de una sonrisa. Tuve sed. Es importante, mi querido hermano y mi querida hermana, que si tienes muchos talentos no los escondas, que más bien entres en un ambiente de oración, imitando a la Santísima Virgen María, a quien se le anunció que ella sería la madre del Señor, la madre de Dios. Y a lo sumo se pregunta: ¿pero quién soy yo? O como Santa Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Quién soy yo para estar al frente de este ministerio, en esta catequesis, en la lectura, como ministro de Eucaristía? ¿Quién soy yo? A lo sumo, doblar nuestras rodillas y como la Santísima Virgen María decir: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y desde entonces, ¿por qué la luz no ha de brillar en la oscuridad? La Virgen dirá: por eso, porque Dios ha hecho cosas grandes en mí, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho cosas en mí, el que es grande, el que todo lo puede, el que levanta al pequeño, el que derriba a los soberbios. Que la Santísima Virgen María sea nuestro ejemplo en este peregrinar de nuestra vida. Hagamos oración por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Quiero pedir por mis hermanos, mis hermanas, mis primos, mis sobrinos, los que están en San José Iturbide, en Guanajuato, por mis amigos de Moreno Valley, de Sonora, los de aquí, de Pasadena, que estemos todos unidos en oración y que aprovechemos los talentos que el Señor nos ha dado para construir un mundo cada vez más hermoso. Los ecos de la palabra. Con el Padre Martín Rodríguez.